Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar. Tocaremos un punto muy importante que se llama el autismo. Mi nombre es Angélica Chevalier Ranova y les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Fernando Treviño, coordinador de la unidad de paidopsiquiatría del Centro Estatal de... Doctor, un gusto recibirlo aquí en 30 minutos con Angélica Chevalier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por la entrevista. Pues iniciaríamos con la definición. ¿Qué es el autismo? Bueno, claro, pues el espectro autista, que es como pues, actualmente dentro de la definición, se encuentra que es una pues, afectación dentro del neurodesarrollo, que el cerebro se afecta en la manera en la que una persona percibe y socializa con otros, ¿sí? O sea, algún problema pues con la interacción tanto social y con la comunicación. El trastorno también comprende algunos entre los patrones de conducta restringidos y algunas veces en que repiten algunas cosas. Como le comentaba, pues acá ya se conforma como espectro. ¿Y por qué es pues espectro? Porque ya se refiere a un amplio abanico de síntomas y que no se puede ya como considerar dentro de uno solo. Anteriormente se consideraban, pues, por ejemplo, que era el autismo pues, infantil clásico, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger. Actualmente ya se engloba todo pues, en uno solo. Ok, esto se da o se ve con más en los niños o también se puede presentar en un adulto. Ok, aquí los síntomas, pues generalmente se perciben a partir de los 2 años de edad, ¿sí? Que es cuando los papás se dan cuenta. Es más común en los hombres y sé que es hasta 6 veces más frecuente, es 6-1, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Al principio, un niño durante el primer, pues puede pasar como desapercibido, en la que balbucea, tiene sus palabritas aisladas, ¿no? Interactúa con lo que le rodea y entre los 2 años o hacia los 3 años generalmente empiezan a ver aquí los padres como un retroceso anormal. ¿A qué me refiero? Dejan de hablar, dejan de interactuar, se vuelven como repetitivos con ciertas, ¿sí? Entonces ahí es cuando los padres les causa cierta conmoción, porque si mi hijo ya empezaba a hablar, ya me pedía de comer ciertas cosas, ¿por qué de repente dejó de hacerlas? Hay papás a los que sí son como que se dan cuenta fácilmente de todo esto y buscan ayuda, pero pues hay papás que generalmente que trabajan mucho o no están muy pues al cuidado de los niños, dejan pasar pues por alto todo esto y pueden pasar años hasta que se distinga. ¿Este retroceso es normal? No es, pues no es de que normal, ¿no? Y es por eso que cada vez que un padre vea que un niño a la edad de 1 año y medio habla o no interactúa con otros niños, hay que buscar ayuda. ¿Cuáles vendrían siendo los canales para que el papá, que pues en ocasiones por ser primerizos no se tiene esa experiencia, que deben de acudir con quién para que revisen a sus hijos en este caso? Claro, dentro de los puntos claves que siempre hay que investigar, uno de ellos es que el niño no responde hacia su nombre, ¿no? O en ocasiones los padres comentan, creo que mi hijo eso hace que no me escucha, ¿sí? Otro punto pues importante, se resiste a los abrazos, a las caricias y además parece que prefiere jugar solo, ¿sí? Es como si viviera en su propio mundo.
Otro punto importante, no suele hacer el contacto con la visión de, ¿no? Ni con el niño, ni con la mamá, ni con el papá, ¿sí? No habla o tiene un desarrollo tardío con el habla, o bien capacidad que tenía para decir palabras o frases que a lo mejor anteriormente ya podía hacer. Otro punto importante que hay que considerar, mantener ni puede pues iniciar una conversación, o tal vez lo inicia y solamente como para pedir algo, o lo nombra de forma espontánea, como por ejemplo agua, leche y ya, sin sentido alguno. Otro punto importante, pues aquí como a que se considere, habla tono rítmico anormal, ¿sí? O sea, como si fuese un robot, ¿no? Así pareciera ser, o sea, como no hay pues inflexiones de voz. Otro punto importante, si es que presentan ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? Es cuando repiten los que los demás comentan. Por ejemplo, si yo le pregunto a un niño, ¿cómo te llamas? Y aquí lo que me contestaría él, ¿cómo te llamas? ¿No? O sea, pues él me repite lo mismo que yo repetiría. Otro punto que hay que considerar, no señalan ni traen los objetos para compartir como sus intereses. Otro punto importante, aborda interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de forma agresiva, pasiva o se perturba. Otra cosa importante, muchos niños con un trastorno del espectro autista pueden ser muy hipersensibles hacia los ruidos, hacia los sonidos, hacia las luces y hacia el tacto. Si es que como padres encontramos alguna de estas señales que indican que algo está mal, lo primero que hay que buscar es ir con una psicóloga, psicólogo clínico, ¿no? Que se dé un abordaje pues inicial. Si es que así se consideraría, se puede mandar con el pediatra, con el neuropediatra o con el psiquiatra. Esos son como las vías en las que hay que acudir. Sí, si estos niños, me llama la atención porque comenta usted, doctor, que se presenta un poco más en hombres que en mujeres. ¿A qué se debe esto? No hay una causa pues específica, ¿no? Y pues justamente complejidad del trastorno como cual que lo implica, no hay una causa. Se han abordado algunas causas entre los factores, como por ejemplo, algunos pues autores han tratado de pues investigar que si algunas infecciones con las bacterias o con virus durante el embarazo pudieran pues interferir, ¿no? Con que tuvieran pues el espectro pues autista. Otra situación de que, por ejemplo, es que de un padre o de un familiar pues en primer grado como tal. Ejemplo, si es que un primo o un tío o uno sufre o tiene un trastorno. Ejemplo, es igual. Entre lo genético, lo más común es que podamos encontrar, pues, por ejemplo, un o un síndrome del cromosoma pues, X frágil. Entonces, esos son como los aspectos que hay que considerar. Aquí yo quiero ser muy pues, enfático. De repente hubo hace algunos años en el que se creía en que si las vacunas podrían de repente proporcionar que un niño pues un trastorno pues autista, y realmente esto es falso, ¿no? No hay ninguna investigación científica que así lo sustente. Entonces, igual como padres, tengan toda la confianza de llevar a sus hijos a que se vacunen. ¿Esto se da desde la concepción? Pues como sí le comento, no hay una pues, especificación, ¿no? Sí se dice que se nace, o sea, que ya se trae como tal el gen o como tal, y que a lo largo de la vida, y principalmente entre los 18 meses a los 3 años, es cuando se empiezan a manifestarse. O sea, no es que un autista se haga como tal, o sea, ya lo trae. ¿Hay forma de prevenirlo? No, hasta pues por la fecha no hay una forma que se prevenga, ¿no? Sí lo que se puede hacer es, por ejemplo, que las madres añosas o los padres que así quieran llegar a concebir a un hijo, deben de tener pues en cuenta que el riesgo es muy alto. ¿A qué me refiero con padres de cañosos? A que
a que se embaracen más allá de los 35 años. Esto es en el caso solamente de la mujer que se embarace de más de 35 años o también en el varón influye. Igual en el varón, así es. Ok, este trastorno del que estamos hablando, de que los niños de repente les afecta el ruido y actúan de diferente forma, la educación con ellos se debe ser igual a la, por denominarlo, a un niño que no tiene este padecimiento, o se debe ser un poco más flexible. Debería de ser igual. Sí, ciertamente hay cierta desinformación, ¿no?, sobre lo que es el espectro autista, porque hay mucha gente en la que los consideran que pueden ser niños torpes o niños que no aprenden, con dificultades, y realmente no es como la tónica como tal. ¿A qué me refiero? No todo niño con un trastorno autista es igual. Realmente es una gama amplia aquí de abanico de síntomas y signos que podemos encontrar. Hay niños que escuelas normales, digámoslo pues así, y en las que pueden actuar muy bien y en la que la profesora ayuda mucho, como niño puede empezar a socializar, a empatizar con los demás y que pueda convivir en un ambiente pues adecuado. Eso es como lo ideal. Todo niño con un espectro de autista pueda ir a una escuela como todos los niños, ¿sí? Cuando hay algún trastorno en el que ya visito pues un problema como por ejemplo el que les afecta el ruido, que les afecta las luces y que eso imposibilite en un lugar que los niños por ejemplo gritan mucho, hacen mucho ruido, ahí es cuando se recomienda que puedan asistir con la psicóloga, el psicólogo, el psiquiatra. Realmente no hay ningún tratamiento efectivo como para tratar la pues hipersensibilidad. Actualmente sí se maneja, por ejemplo, desde edades mucho más antes, por ejemplo, a los 2 años, 3 años, que son las cámaras multisensoriales, que es únicamente estímulos de forma gradual en las que se le ponen hacia la pues, exposición, hacia sonidos y hacia ruidos, pero que el niño empiece a comprender lo que es parte del ambiente y que no le hacen daño. Es la forma en la que se trabajaría. ¿Qué tan severas podrían llegar a ser las conductas de una persona autista? Pues la verdad es que no podemos como codificar lo que qué tan severos puedan ser, ¿no? Siempre los niños con un trastorno del espectro pues, autista tienen pues un porcentaje más amplio que durante su vida tengan un episodio en el que sí, ¿a qué me refiero? A que alucinen, a que deliren o que tengan problemas de conducta pues asociados, pero pues ojo, no es como la constante, los niños sucede esto y cuando sucede esto generalmente sí requieren pues un inicio de un tratamiento con un fármaco generalmente. ¿Pueden ser personas agresivas? Como comento, sí, algunos sí, si es de que cursan con un cuadro en el que psicotizan, en el que alucinan, en el que deliran, ¿no? O sea, sí puede llegar pues a pasar, pero no es como la constante, o sea, no es algo en todos los niños o en todos los adolescentes. ¿Y pueden llegar a ser también independientes? También pueden ser independientes, ¿no? Y pueden ser gente exitosa y que puedan declarar de que trabajar y que les pueda ir bien. Ok. ¿Es igual que una pues discapacidad cognitiva? No, y también es algo que sí de repente hay como que las dudas. Piensa que todo el paciente con un trastorno pues autista pueda tener algún problema en la forma en la que aprende. Realmente hay niños jóvenes que realmente les va muy bien en lo que hacen, ¿sí? Y que aprenden hasta mucho más de lo normal que pudiera ser. No, tampoco es la constante. Ok. ¿Qué tipo de discapacidades, perdón, son las que presentan el autismo? Pues las principales son en el lenguaje, en lo social, que es las interacciones interpersonales, ¿no? En la que la capacidad
interactuar con las demás y para empatizar con las demás está pues ausente. Esas son como las más que encontramos. Y esto, si no se trata pues a tiempo como tal, puede generar una discapacidad como tal, ¿no? A que no puedan llegar a trabajar en equipo, que no puedan trabajar en grupo, y esto sí puede generar pues un problema. ¿Necesitan forzosamente tener compañía o al contrario, se vuelven solitarios? Pues aquí lo que un principio es que se trabaje con ellos de forma de grupo. ¿A qué me refiero? A que ellos aprendan a cómo puedo yo empatizar, realizo y cómo expreso lo que yo siento. Es lo que se generaría como recomendación, ¿no? Porque pudiese hacerse. Este trastorno se puede presentar ya en adultos, o sea, no desde la niñez. No, este es un trastorno que desde la niñez debe estar ahí presente. Ok. En el caso del tratamiento, seguir estos niños, bueno, tanto niños como papás, ¿no? Porque va de alguna manera acompañados. ¿Cuál sería el todo que deben de seguir una vez que ya les fue detectado este trastorno? Pues lo más importante es que sea pues un manejo ordinario. ¿A qué me refiero? En que tanto psicología, terapia del lenguaje, psicopedagogía, psiquiatría debe estar pues incluso hasta la fisioterapia como tal. ¿Por qué todo esto? Porque como le repetía, hay problemas tanto de acción, de lenguaje, aquí entra la psicóloga, entra la terapeuta del lenguaje. Hay muchos niños que tienen también problema con su coordinación, entonces hasta con la fisioterapeuta también se puede llegar a trabajar. Entonces es todo una gama y es un equipo. Más estimulación tengan desde etapas, desde preescolar, ¿no? Mejor será pues, el pronóstico. Una de las características que mencionaste hace un rato es la sociabilización. O qué pasa por la cabeza de un niño autista para no poder sociabilizarse en este caso. Más bien es que hay unas neuronas que se llaman espejo, ¿sí? Que es la parte en la que los niños por ejemplo, pueden llegar a imitar o pueden llegar a interpretar sobre los juegos o sobre las que las otras personas quieren. Ejemplo, si es que un niño llega a un parque con una pelota de fútbol y se acerca con el otro niño y se la muestra, pues queda pues implícito que el niño empieza a jugar. Pero cuando las neuronas aquí de que en espejo están pues alteradas y no están como tal, un niño con un trastorno de espectro de autista, la condición como para replicar el niño trae un balón, entonces quiere jugar. Para él únicamente es un niño con el balón y ya. Y no si es que no se le da una orden pues tanto en específico que le diga, ¿te gustaría jugar conmigo? ¿No? Si es que el niño se lo pregunta, tal vez pudiese hacerlo. ¿Este padecimiento o este trastorno tiene cura o solamente? Pues más que cura, o sea, no es una pues, enfermedad como tal, es una condición de vida, ¿no? Entonces no es que se considere una cura, ¿no? O sea, no hay como tal una cura, más bien es la parte en la adaptabilidad hacia el medio. ¿Y puede ser con otras discapacidades? Claro que sí, se puede presentarse con una gama múltiple como cualquier otro niño, como por ejemplo ya trastorno por déficit de atención, algún problema de ansiedad, algún tipo de discapacidad, o sea, sí puede presentarse con otras cosas. En base a su experiencia, estos niños autistas, ¿en qué o en qué habilidades son mejor? Pues la verdad es de que podemos encontrar a niños que les va muy bien, por
ejemplo, en lo pues artístico, hay niños que incluso hasta en los deportes les puede ir bien, niños que les va muy bien, como por ejemplo en paz. Que la verdad como que tampoco es como la constante de saber hacia qué situaciones les puede ir bien. Realmente en cualquier cosa de la vida que así se le proponga y que así se le apoye. ¿En qué etapa de su vida se da este crecimiento pues de manera más severa? Pues más que de manera pues más severa, yo creo que es como al inicio, ¿no? En la que de repente son los cambios tan bruscos en las que mi hijo hacía ciertas cosas y las dejó de hacer. Yo creo que esa es como la etapa como más agresiva, digámoslo así, ¿no? Pero más como para los padres de no saber qué es lo que le sucede a mi hijo. Por decir, en una familia que tiene a los hijos, ¿solamente puede salir un hijo con este trastorno o pueden ser de acuerdo a los genes? ¿A qué se debe? Así es, sí, pues la verdad es de que ha habido casos incluso que han habido hasta gemelos con la misma, ¿no? O que nazca pues un hijo y 5 años más tarde tengan otro hijo y que también pueda tenerlo. Genética está ahí pues implícita. Esta genética obviamente no hay forma de cambiarla, que era lo que comentábamos hace un momento. Puede venir del padre, puede venir No de la lo- madre, incluso puede venir, yo supongo que de los abuelos, ¿no? De varias generaciones. Así es, o mute, porque también se pueden mutar los genes y que sea pues un padecimiento en novo, que es el nuevo, ¿no? Entonces, o sea, pero no hay hasta la fecha en el que en el que se determine. Ya se están haciendo algunos estudios pues en genética en el que yo creo que se puede empezar a decodificar y decir que el niño tiene como pues un porcentaje alto de poder llegarlo pues a padecer. Al hablar de mutación, no sé si me pudieras ampliar un poquito la explicación, cómo se da. Sí, claro, que a lo mejor en los padres o que es como la familia de primera o segunda de qué línea, no se encuentra como tal pues un trastorno en lo genético. Entonces, pues a pasar que durante la concepción, entre que los genes, tanto de la madre como pues del padre, cuando se entrelacen, ahí puede haber una translocación de un gen y que pueda producir pues algún síndrome, ya sea un problema de tipo pues autista, un síndrome frágil, un síndrome de Rett, o sea, es una mutación nueva. La aceptación por parte de la, en base a la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo es? ¿Cómo se refleja? Pues, pues realmente cuando son padecimientos de repente graves, y graves me refiero a que de repente el niño no habla nada y que es imposible que hable, que requiere una atención especializada de 24 horas y conforme van llegando pues a crecer, si de repente nos damos cuenta que alguno de los padres pues no lo aceptan o se cansan de estarlo haciendo, ¿no? Y hay una disfunción ahí con la familia. Generalmente es el padre el que huye, ¿no? Llega pues a pasar, pero también hay padres que se quedan y acuden con ellos a sus citas y los acompañan, ¿no? Más bien pues depende de cada padre. Claro. Las terapias, ¿qué tal funcionan con este tipo de pequeños? Pues realmente pues puede haber, ¿no? Pues la verdad es que pues entre mayor estimulación tengan, mayor será pues el pronóstico y les irá mucho mejor. Entonces sí está como lo mejor que pueda haber. Perfecto. Doctor, si alguien de los que nos está escuchando quieren pues ponerse en contacto con ustedes para que le den un poquito de más información o el seguimiento en caso de que tengan algún hijo con ¿dónde los pueden contactar? Sí, claro, pues estamos en el centro, bueno, que ya comentaba usted, que es el Centro Estatal de Salud Mental. Sí, hay unos números a los cuales se pueden llegar a contactar. Es el 216-6668.
Exten 216, 66, 68. Sí es, extensión 106. Ajá. Ok. Redes sociales. Exactamente, también, o también pueden acudir pues directamente y se les puede ofrecer alguna atención. Importante es estar atento, ¿no, doctor? Sobre cualquiera de los síntomas que usted al inicio nos estuvo comentando, que es si su no es normal o tiene actitudes diferentes a las que venía presentando, sobre todo a partir de los 2 años, que es lo que usted comentaba. Hay que estar muy atento y hay que darle un tratamiento. Supongo que con este tratamiento va a ser menor pues el problema, ¿no? Se va a ir ganando tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo, como quien dice. Es correcto, y eso es lo más importante, ¿no? Pues, porque de repente pasa que dentro de la familia comentan, y ya hablará, ya caminará, ¿no? O sea, no. Hay periodos normales de cada niño que deben caminar, deben hablar, ¿no? Si es que no se cumple, hay que buscar ayuda. Sí, hay que buscar más que nada una mejor calidad de vida, no tanto para ellos como también para las personas que los están acompañando, que pues va a ser toda una vida. Así es, así es. ¿Tienen un tiempo determinado de vida, la pregunta, que sea menor al de una persona que no tenga este padecimiento, o es exactamente el mismo y de ser humano, ¿no? Es igual, ¿no? La verdad es que no les acorta pues, la vida y ni se las hace más larga, ¿no? Es igual. Perfecto. Pues doctor Fernando Treviño, muchísimas gracias de verdad por esta plática que nos acaba de dar. Gracias por la explicación tan clara, sensible, y pues estaremos en contacto para cualquier otro dato que necesitemos o alguna pregunta de nuestros seguidores. Le vamos dando, doctor. Muchísimas gracias. Para servirles. Buenas noches, que estén bien. Gracias. Él es el doctor Fernando Treviño y es coordinador de Paidopsiquiatría del Centro Estatal de Salud Mental. Pues muchas gracias porque nos acompañó también en esta entrevista. A usted, gracias, que hace posible que lleguemos también hasta sus hogares, hasta sus vehículos o en el lugar donde se encuentre, a Denzel y Kevin Hernández. Muchísimas gracias. Esperando para la siguiente entrevista. No se despegue de 30 minutos con Angélica Chevalier a través de nuestro Facebook. Y si un me gusta a la página, yo se lo voy a agradecer. Nos escuchamos en el próximo programa. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.